¿Quieres saber en qué consiste la ley de Charles? Bueno, pues en este vídeo vamos a investigar sobre ello, vamos a deducir la fórmula a través de una simulación, vamos a ver la relación entre el volumen y la temperatura de un gas a presión constante, ejemplos donde podemos aplicar esta ley en la vida real y también vamos a resolver problemas. Al final del vídeo te voy a dejar algunos problemas para que puedas practicarlo. Estos problemas estarán resueltos. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué hizo este científico francés? Bueno, pues en el siglo XIX investigó la relación que existe entre el volumen, el espacio que ocupa un gas, con la temperatura de ese gas, teniendo en cuenta que la presión se mantiene constante. Él investigó esto, la relación entre el volumen y la temperatura, manteniendo siempre igual la presión. ¿Y qué es la presión? La presión es el número de choques entre las partículas y la pared del recipiente. Vamos a trabajar con gases ideales, por tanto, las partículas que componen esos gases vamos a considerar que su volumen es despreciable si comparamos con el volumen que ocupa ese recipiente. Por tanto, los choques a los que nos vamos a referir siempre es respecto a la pared del recipiente. Aquí tenemos la simulación. Lo que hemos hecho es introducir en este recipiente una cantidad fija de moles de gas, de partículas gaseosas. Ese número de moles se va a mantener constante, no lo vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es jugar con la temperatura y el volumen que ocupa ese gas. Entonces, aquí vemos al principio la temperatura 300 Kelvin y la presión 6,8. Hemos dicho que la presión la vamos a mantener constante, es decir, el número de choques contra la pared se va a mantener siempre igual. Entonces vamos a ver qué ocurre si subimos la temperatura. ¿Qué va a ocurrir con el volumen? Bueno, pues lo que estamos viendo, ¿verdad? Al subir la temperatura, las partículas cogen más energía cinética, se mueven más deprisa. Por tanto, al principio, si el volumen estuviera fijo, sin moverlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurriría? Que si se mueve más rápido, la presión aumentaría. Y nosotros lo que queremos es que la presión se mantenga constante. Por tanto, lo que hace este sistema es abrir, es decir, incrementar, aumentar el volumen. De esta forma, las partículas tienen que hacer más distancia para llegar a las paredes y, por tanto, lo que vamos a conseguir es que la presión, es decir, el número de choques, se mantenga igual. Si no moviésemos el volumen, se moverían más rápido y habría más choques, más presión. Pues no, lo que queremos es abrirlo de esta manera. El número de choques se va a mantener igual porque necesitan hacer más distancia. ¿Y qué va a ocurrir si enfriamos este recipiente? Bueno, pues si bajamos la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? Que el volumen baja. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura baja, las partículas se mueven de forma más lenta. Les cuesta más llegar a las paredes. Y si quiero mantener el número de choques igual, pues tengo que reducir el tamaño. De esta manera, como andan más lentas, así van a recorrer menos distancia y al final vamos a conseguir que el número de choques pues sea el mismo todo el rato. Una vez que hemos entendido la relación entre el volumen y la temperatura a presión constante, ahora vamos a intentar deducir cuál es la fórmula que explica pues esto que acabamos de hacer. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es rellenar esta tabla. Entonces, nos dice al principio que el ancho del recipiente son 10 nanómetros. Y si consideramos que es un cubo, entonces vamos a aplicar la fórmula del cubo, ¿verdad? Que sería lado por lado por lado, es decir, 10 por 10 por 10, 10 al cubo, que son 1000 nanómetros cúbicos. Ese es el volumen inicial. Y al lado vamos a anotar cuál es la temperatura inicial. Después vamos a aumentar la temperatura, le vamos a dar calor.
Entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con el volumen. Bien, como vemos, ha aumentado y por tanto vamos a poner al lado de la temperatura que hemos conseguido cuál es el volumen. Y así hacemos varias pruebas. Cuando hayamos terminado, vamos a ir a las columnas que están en el lado derecho. Y vemos que nos piden calcular, hacer dos operaciones distintas, ¿verdad? En un lado nos dicen V por T, es decir, multiplicar el volumen por la temperatura, y en el otro dividirlos. ¿Qué podemos observar? Bueno, pues que en el caso de la multiplicación los resultados son completamente diferentes. En cambio, si dividimos el volumen por la temperatura, pues vemos que son iguales o prácticamente iguales. ¿Qué quiero decir? Que puede que al realizar la simulación, pues si no has esperado lo suficiente para que se estabilicen los datos de temperatura o volumen, pues puede variar un poquito. Por eso es conveniente pues, realizar varios ejemplos para hacer una media. Pero vemos la tendencia, ¿verdad? Entonces, la solución o la deducción de todo esto es que el volumen entre la temperatura se mantiene siempre constante cuando la presión no cambia. Entonces, así nos quedaría la fórmula para cualquier situación, situación 1, 2, 3, es decir, a medida que vayamos aumentando la temperatura o bajando la temperatura, nos vamos a encontrar con distintas situaciones, o subiendo el volumen y bajando el volumen. Bueno, pues si cogemos, por ejemplo, la situación 1 y hacemos la división entre el volumen y la temperatura, el valor que vamos a conseguir va a ser igual al valor que consigamos cuando dividimos el volumen y la temperatura de la segunda situación. Y así en todas las situaciones. Entonces, como hemos dicho, la relación entre el volumen y la temperatura es siempre constante. ¿Eso cómo se ve, por ejemplo, de forma matemática? Bueno, vamos a escoger números muy sencillos y entonces, por ejemplo, volumen 1 podría ser un número 4 y la temperatura un 2, entonces la división nos da 4 entre 2, 2. Si vamos a la situación 2, vamos a imaginar que duplicamos la temperatura, entonces pasamos a tener 4 y entonces el volumen también se tiene que duplicar, es decir, 8, para que 8 entre 4 me siga dando 2. Es decir, si la temperatura baja, el volumen baja y si la temperatura sube, el volumen va a subir. Ejemplos en la vida donde se aplica esta ley de Charles. La primera es la bola de ping-pong cuando está abollada. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, pues podemos poner esa bola de ping-pong en una taza que tiene agua caliente. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que se caliente el aire que está dentro de esa bola. Entonces, las partículas van a empezar a moverse más deprisa y al principio, como está en ese volumen, todavía no ha cambiado de volumen, la presión va a aumentar porque va a haber más movimiento, por tanto, más choques en ese mismo volumen. Entonces, para que se reduzca esa presión, lo que hace la bola de ping-pong es aumentar el tamaño. Si aumenta el volumen, ¿qué va a pasar? Pues la presión se va a mantener igual que al principio. De esta manera, consiguiendo así restaurar esa bola de ping-pong. Otro ejemplo son los globos aerostáticos. ¿Qué podemos hacer para que ese globo aerostático se eleve? Bueno, pues como puedes observar en el dibujo, lo que tenemos que hacer es calentar ese aire que está dentro de ese globo. Entonces, ¿qué ocurre cuando calentamos ese aire? Ese aire empieza a moverse, ocupa más volumen, ¿verdad? El volumen es más grande. Y entonces ese aire que se ha calentado ha disminuido su densidad. La densidad es la masa dividido por el volumen. Por tanto, tengo el mismo aire, pero ahora como está caliente está ocupando más volumen. Si lo comparo con el aire exterior, el que está fuera del globo, que es un aire frío, pues las partículas están más concentradas, están más cerca una de otra, ¿verdad? Entonces, fuera la densidad es mayor. Dentro, como están más
esparcidas, ocupan más espacio, ¿verdad? Se están moviendo, la densidad es más bajita. ¿Eso qué hace? Que el globo, al tener menos densidad, se eleva, flota, y el aire frío, que es más denso, queda abajo. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, si comparamos el aceite con el agua. El aceite tiene menos densidad y por tanto flota, debajo queda el agua. Pues lo mismo ocurre con el aire caliente y el aire frío. El aire caliente, al ser menos denso, se eleva y el aire frío queda abajo. Bien, ahora vamos a resolver un problema aplicando la ecuación que hemos deducido. Entonces nos dice, un globo aerostático contiene 1000 metros cúbicos de aire a la temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen a 80 grados Celsius suponiendo que la presión no varía, no cambia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos de la situación 1 y de la situación 2. En la situación 1 nos da el dato de la temperatura. ¿Qué ocurre? Cuando aplicamos estas ecuaciones, siempre la temperatura tenemos que pasarla a Kelvin. Si está en grados Celsius, hay que pasar a Kelvin. Puedes encontrar otro vídeo en la descripción donde explico con más profundidad por qué hay que pasar a Kelvin. Entonces, 20 grados Celsius para pasar a Kelvin siempre tenemos que hacer más 273. Hay veces que en los libros aparece 273,15, es todavía más exacto, pero nosotros lo vamos a dejar de forma simple. Después, el volumen 1000 metros cúbicos y en la situación 2, 80 grados Celsius lo pasamos a Kelvin, 353. Y nos piden el volumen 2. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Y lo primero que vamos a hacer es ese V2 despejarlo, o sea, dejarla en su lado, donde está, en el lado derecho, pero ese volumen solo, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura 2 que está dividiendo tiene que pasar al otro lado haciendo lo contrario, multiplicando. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. 1000 metros cúbicos por 353 Kelvin dividido por 293 Kelvin. Kelvin, como está dividiendo uno con otro, se simplifica, se eliminan. Y como resultado tenemos 1205 metros cúbicos. Es decir, hemos subido la temperatura, por tanto el volumen también ha tenido que subir. Para finalizar, te dejo aquí dos problemas para que puedas practicar con esta ecuación de Charles y te aconsejo que hagas una captura de pantalla para que intentes hacerlo tú mismo o tú misma. Más adelante vas a encontrar la solución de cada uno de ellos y la resolución completa. Si quieres encontrar más vídeos relacionados con el tema de los gases o cualquier otro tema relacionado con la química, la física o la matemática, te invito a suscribirte y puedes encontrar más vídeos en la descripción relacionados con el tema de los gases.